Leemos en Romanos desde el capítulo 9, versículo 24, hasta el capítulo 10, versículo 21. Y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Ya sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice: el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo:
Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Dios llamó para sí un pueblo. Lo llamó de entre los judíos y de entre los gentiles. Es un solo pueblo sin distinción. Los gentiles, o sea nosotros, no éramos parte del pueblo de Dios, pero hemos sido integrados por medio de Jesucristo. En cambio, muchos descendientes de los patriarcas, los cuales por ser israelitas eran por naturaleza parte del pueblo, no llegaron a entrar en esta nueva familia. Y eso había sido anunciado por Dios mediante los profetas. Pablo aquí hace mención de varios textos de los profetas Oseas e Isaías que resaltan el fracaso de muchos de los hijos de Israel en cuanto a la fe, y del hecho de que no eran verdaderamente parte del plan de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación siempre fue por fe y es personal. Antes de Cristo, se salvaban las personas que creían en las promesas de Dios acerca de un Mesías y de una salvación en el futuro. Así como ellos miraban al futuro con esperanza, nosotros miramos al pasado, a la obra terminada de Cristo, con fe y esperamos el cumplimiento perfecto en el cielo de lo que ahora disfrutamos solamente en parte. En muchos textos de ambos testamentos se afirma que los salvos son una minoría. Se habla de remanente, de manada pequeña. También se nos dice que el pueblo del nuevo pacto proviene de todas las naciones, pueblos y lenguas, pero nunca promete la salvación completa de toda una nación. La iglesia es un pueblo escogido de entre las naciones. Ahora, ¿cuál fue el error de Israel? Pues fue de buscar una justicia propia. La justicia solamente se puede recibir y no merecer. El pueblo de Israel se equivocó en cuanto al propósito de la ley. Creyó que les había sido dada para que la cumplan y así se hagan justos. No quisieron recibir al enviado de Dios ni la justicia ofrecida gratuitamente. Entonces tropezaron por orgullo, por querer ser justificados a su propia manera, por sus propios esfuerzos, por querer merecer. En este caso, esforzarse no sirve, solamente nos queda pedir y recibir humildemente. Así que, empezando el capítulo 10, Pablo lamenta la falta de discernimiento de su pueblo. Aunque pueda parecer muy meritorio, nunca está bien intentar hacer las cosas de manera diferente a lo que Dios mismo estableció. A menudo entendemos la Biblia de forma parcial, entendemos lo que queremos oír. Eso le pasó al pueblo judío de la antigüedad. El tema principal del Antiguo Testamento es cómo Dios se relacionó con su pueblo. Pero ellos no se enfocaron tanto en la relación como en la ley. Cambiaron la relación por la conducta. Los grandes héroes del pueblo israelita, como Abraham, Elías, David y el mismo Moisés,
fueron personas apasionadas por Dios antes que por la ley. Ellos no buscaban tanto cumplir como conocer a Dios. Respetaban obviamente los mandatos del Señor, porque para ellos era una forma de respeto hacia las personas de Él. Mas nunca se metieron en una maratón de buen comportamiento. Cuando el cumplimiento y los logros llegan a ser una forma de competir entre nosotros, perdemos de vista el amor y la misericordia. La dureza que desarrollamos entonces no nos permite amar, pero tampoco nos permite recibir el amor. Así que cuando el Hijo de Dios en persona se acercó a su pueblo, ellos lo vieron como un presumido, un hereje o un perdedor. No fueron capaces de reconocerlo, porque habían endurecido sus corazones. En los versículos 6 al 8 del capítulo 10, Pablo menciona un texto de Deuteronomios 30, 12 al 14. Este capítulo de la Torá es una exhortación a volver a Dios, lo que implica también cumplir los mandamientos de Él. Pero la relación siempre viene primero y la obediencia sigue. En este mismo capítulo de Deuteronomio 30, en el versículo 6, Dios promete circuncidar el corazón de los que vuelven a Él. Entonces recibirán la capacidad de cumplir. Volviendo a Romanos 10, en los versículos 9 al 14, se trata el asunto de invocar y confesar. Es decir, que la salvación tiene que ver también con nuestra boca. Invocar es llamar a Dios, clamar a Él. El que invoca reconoce que necesita ayuda. Invocar es un acto de humildad y de reconocimiento del poder de Dios y de que Él nos puede salvar. Pero más allá de invocar está el confesar, lo que es un reconocimiento público de que hemos sido salvados por Dios, de que se la debemos, de que nosotros no fuimos capaces. Creer en el corazón es entonces un acto íntimo, muy profundo y necesario, fundamental. Invocar es volver el corazón de uno hacia Dios en busca de socorro. Puede ser un acto privado, pero la confesión nunca es un acto privado, sino un reconocimiento público que debemos nuestra salvación al único que la puede dar. Ser cristiano también es un acto público. Es imposible ser discípulo secreto por mucho tiempo. En algún momento tendremos que poner la cara. Finalmente, en los versículos 14 al 21, Pablo trata de dos condiciones importantes que permiten que haya creyentes. En primer lugar, claro está, el mensaje debe ser predicado. Así era en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando muchos judíos y mucho más gentiles no habían escuchado nunca el Evangelio. Sigue siendo necesario en la actualidad predicar en muchos lugares en donde no hay testimonio cristiano, por lo cual la labor misionera no terminó y es nuestra responsabilidad. Igualmente, en lugares donde hay muchos cristianos, es importante seguir anunciando y explicando el plan de salvación a personas que no lo oyeron o no lo entendieron. Pero no podemos perder de vista el hecho de que no todos los que oyen creen. Nosotros somos testigos, no salvadores. El resultado de nuestra predicación está en las manos de Dios. Existe mucha rebeldía en los corazones humanos, así sea entre judíos o entre gentiles, y aún dentro de la misma iglesia y de nuestro propio corazón. Es muy fácil criticar la incredulidad de otros, pero es más útil y sabio examinar nuestros propios corazones y permitir que Dios nos someta a la voluntad de Él. Y también amemos a este pueblo judío, imperfecto y rebelde, así como lo somos nosotros. Y oremos para que sea doblegado y restaurado por el Señor,
que lo escogió hace tanto tiempo.